glucosa en la forma de glucógeno, pero también los podemos degradar. Entonces, cuando degradamos, hacemos lo que se llama glucogenólisis, es decir, la degradación del glucógeno. Entonces, vamos a revisar esa parte y después vamos a seguir con la clase prevista para la fecha. Bueno, en cuanto a la presentación, les voy a ir pasando y me avisan por favor si consiguen visualizar para que puedan ir acompañando la clase. Si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, profe. Sí, voy a pasar y si cambia la diapositiva necesito que me avisen porque hay veces que no cambia. No sé si ahí cambió. No cambió, profe. No cambió. Entonces posiblemente hay una alteración en el formato. Voy a presentarles con una vista de lectura. Ahora, ¿consiguen visualizar? Sí, profe. Ahora cambia, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes ya habían visto sobre la biosíntesis del glucógeno, pero faltó la otra parte que es sobre la degradación. Como bien ya conocen, tanto el hígado como el músculo, y en pequeñas cantidades se cree también que pudiera estar en riñón, y además de eso hay algunos estudios que han permitido afirmar que habría cantidades así cuantitativamente escasas en tejido cerebral, pero muy poquito. Entonces, en donde más almacenamos glucógeno es en el hígado y en el músculo. Entonces, cuando degradamos el glucógeno, degradamos tanto en el hígado como en el músculo. El hígado, cuando degrada el glucógeno, lo hace para mantener en equilibrio o mantener la homeostasia de la glucosa sanguínea. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros degradamos el glucógeno hepático es para que la glucosa obtenida tras esa degradación sea transportada a través del torrente circulatorio sanguíneo desde el hígado, por supuesto, sitio en donde ocurrió la glucogenólisis, hasta tejidos extrahepáticos que utilizarán esa molécula de glucosa. Hay tejidos para los cuales es vital el suministro de glucosa. Entonces, cuando tenemos en promedio 10 a 12 horas de ayuno, hacemos glucogenólisis, degradamos glucógeno almacenado. Entonces, ese glucógeno almacenado en el hígado se convierte en unidades de glucosa que van a ser transportados al exterior de la célula hepática para luego, a través de la sangre, llegar a los tejidos extrahepáticos que necesitan como combustible metabólico de esa glucosa. El músculo también puede hacer glucogenólisis. Sin embargo, la glucogenólisis muscular es particularmente especial porque la función de la glucogenólisis en el músculo es suministrar glucosa 6-fosfato, es decir, proveer glucosa 6-fosfato. Entonces, esa glucosa 6-fosfato proveída por la glucogenólisis muscular va a ser utilizada allí en el músculo en la glucólisis. Entonces, esa glucosa 6-fosfato obtenida tras el desarrollo de la glucogenólisis no sale de la célula muscular. Se queda allí para ser utilizada en la glucólisis. Entonces, la glucogenólisis, dependiendo si ocurre en hígado o si ocurre en riñón, tiene funciones diferentes. Si la degradación es hepática, es decir, tenemos una glucogenólisis hepática, metabólicamente será útil para suministrar glucosa a tejidos extrahepáticos. Eso será importante cuando las concentraciones plasmáticas de glucosa en sangre
han descendido. Sin embargo, en el músculo, la glucogenólisis es una vía que suministra glucosa 6-fosfato, que ingresará a la vía de la glucólisis o a la degradación glucolítica para formar ATP y para generar finalmente piruvato. Bien, el metabolismo del glucógeno es sencillo y necesita dos enzimas. La primera de ellas es la glucógeno fosforilasa y la segunda es llamada enzima desramificadora. Como el glucógeno es un homopolisacárido formado por unidades de alfa de glucosa, es necesario separar esas unidades de glucosa para que sea factible utilizarla. Entonces, en la estructura del glucógeno tenemos unidades de glucosa unidas mediante enlaces alfa 1,4. Se le llama alfa 1,4 porque une el carbono 1 con el carbono número 4 de la glucosa adyacente, pero también se trata de un homopolisacárido que tiene ramificaciones. En los puntos de ramificación, el enlace ocurre entre el carbono número 1 de la glucosa con el carbono número 6 de la glucosa adyacente. Entonces tenemos enlaces glucosídicos alfa 1,6, carbono 1, carbono 6 en los puntos de ramificación. Bien, entonces la glucogenólisis es una ruta o vía que permite la degradación del glucógeno almacenado, especialmente en hígado y músculo, para cumplir con funciones metabólicas según el tejido. Si se trata, repito nuevamente, de hígado, el objetivo de la glucogenólisis será mantener en equilibrio las concentraciones de glucosa en sangre, es decir, contribuir con la homeostasia de la glucosa sanguínea. Si se trata de una glucogenólisis muscular, los productos que se obtienen tras el desarrollo de la vía serán moléculas de glucosa 6-fosfato que ingresarán a la glucólisis. Bueno, esta es una ilustración de las reacciones que se implican en la glucogenólisis. Glucógeno viene de glucógeno y lisis viene de ruptura o rompimiento. Como les comenté, hay dos enzimas que están involucradas: la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante o desramificadora. A la enzima desramificadora se le llama también glucógeno transferasa 1,6 glucosidasa. El nombre glucógeno transferasa se refiere al hecho de que esta enzima, durante el trabajo que hace, transfiere un fragmento desde una rama del glucógeno a otra, que ya vamos a ver en qué consiste esa transferencia. La otra función que tiene la enzima desramificante es la función glucosidasa, es decir, rompimiento del enlace alfa 1,6. En esta ilustración tenemos destacada una parte de lo que sería la molécula de glucógeno. Esta es la rama de unidades de glucosa. Y aquí tenemos otra rama, llamémosle rama secundaria, a la más larga vamos a llamarle rama primaria. Ambas están formadas por varias unidades de glucosa. Cada uno de los hexágonos representan unidades de glucosa unidas entre sí mediante enlace alfa 1,4. Enlace entre el carbono 1 de una glucosa y el carbono 4 de la glucosa adyacente. Por eso se le llama enlace glucosídico alfa 1,4. Igualmente en la rama secundaria. En esta rama, podemos decir que esta es una ramita primaria que está sostenida en una rama principal que acá no se ve, entonces esta más cortita podemos pensar que es una rama secundaria. Siempre debemos pensar que el glucógeno es un homopolisacárido muy ramificado. Entonces acá en el punto de ramificación
tenemos un enlace glucosídico alfa 1,6, es decir, carbono 1 y carbono número 6 de la glucosa adyacente. Cuando se degrada el glucógeno, actúa la glucógeno fosforilasa. Ella va a ir degradando el glucógeno a medida que va rompiendo los enlaces alfa 1,4. Aquí estoy señalando los enlaces alfa 1,4. La glucosa que se libera, ella va a estar fosforilada, no es glucosa libre. Ella va a estar fosforilada en su carbono 1. Por eso decimos que la enzima, además de hacer la ruptura del enlace alfa 1,4, adiciona fosfato a la unidad de glucosa que queda separada. Entonces, los productos de la actividad de la glucógeno fosforilasa son unidades de glucosa 1-fosfato. Entonces, la propia enzima, ella hidroliza, rompe el enlace alfa 1,4 e incorpora a la glucosa un fosfato. Ese fosfato que es incorporado a la glucosa liberada de la rama del glucógeno es proveniente del propio pool de fosfatos inorgánicos que están allí en el citosol. Es decir, no proviene del ATP. La glucógeno fosforilasa no va a hidrolizar ATP para poder obtener fosfato que es adicionado a la glucosa liberada durante la degradación. Entonces, la glucógeno fosforilasa va a separar las unidades de glucosa y al mismo tiempo que separa las unidades de glucosa del homopolisacárido, que es el glucógeno, también fosforila esas unidades de glucosa, pero esa fosforilación ocurre en el carbono 1 de la glucosa. Por eso formamos unidades de glucosa 1-fosfato. La glucógeno fosforilasa, ella trabaja solamente rompiendo enlaces alfa 1,4 y fosforilando las unidades de glucosa liberadas para la formación de los productos que son unidades de glucosa 1-fosfato. Cuando aparece un punto de ramificación, la glucógeno fosforilasa detiene su función y lo hace unos 3 residuos de glucosa antes de aquel residuo de glucosa que se encuentra participando de la ramificación. Aquí en la figura se destaca a la glucosa en un color rosa, la que está participando de la ramificación. La glucógeno fosforilasa, ella fue rompiendo los enlaces alfa 1,4, pero luego se detuvo. Ella se detuvo 3 residuos antes del residuo de glucosa que se encuentra participando de ese enlace alfa 1,6, que es el enlace del punto de ramificación. Tanto la cadena primaria como la cadena secundaria, para nuestro ejemplo, pasaron por la función de la glucógeno fosforilasa. Ella fue rompiendo enlace alfa 1,4 hasta que se detuvo su maquinaria catalítica. Una vez que se detiene esa maquinaria catalítica, allí en donde tenemos 3 residuos de glucosa que anteceden a aquel residuo que se encuentra haciendo el enlace alfa 1,6, la enzima desramificante interviene. Como les comenté al principio, ella es una enzima que puede denominarse glucanotransferasa 1,6-glucosidasa. Entonces, ¿cuál es su función? Su función es escindir, romper el trisacárido que detuvo la actividad de la glucógeno fosforilasa porque ella ya no pudo avanzar debido a que teníamos aquí el enlace alfa 1,6, glucosídico alfa 1,6. Entonces lo que hace la enzima desramificante es separar el trisacárido, es decir,
romper el enlace alfa 1,4, que estoy indicando acá con el cursor, y separar el trisacárido de la glucosa, del residuo de glucosa que se encuentra unida mediante el enlace alfa 1,6 ahí en el punto de ramificación del glucógeno. Ese trisacárido, además de ser separado del residuo de la glucosa participante del enlace alfa 1,6, será transferido por la misma enzima desramificante al extremo más próximo de la cadena más próxima. Entonces, este trisacárido se transfiere aquí al extremo de la cadena adyacente más próxima y queda accesible el residuo de glucosa que se encuentra unida mediante el enlace alfa 1,6. Entonces, la enzima desramificante rompe el enlace alfa 1,4, separando al trisacárido, transfiriéndolo al extremo adyacente más próximo. Queda entonces accesible el residuo de glucosa que se haya unido mediante enlace alfa 1,6, enlace glucosídico alfa 1,6. Cuando la enzima desramificante transfiere el trisacárido separado al extremo adyacente de la cadena más próxima, ella se encuentra expresando su función transferasa y luego expresa su función glucosidasa. Ella expresa su función glucosidasa cuando en un segundo momento rompe el enlace alfa 1,6 separando glucosa libre. La enzima desramificante tiene entonces dos actividades importantes. La primera, que es transferir el trisacárido al extremo adyacente más próximo de la cadena más próxima. Luego, escindir el enlace alfa 1,6 glucosídico, separando la glucosa. Entonces ahí decimos que expresa su función glucosidasa. Sin embargo, la enzima desramificante, cuando libera la glucosa, ella libera glucosa libre. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fosfato. No como la fosforilasa, que a medida que iba rompiendo los enlaces alfa 1,4, iba agregando fosfato inorgánico. Entonces, la glucogenólisis consiste en actividad de la glucógeno-fosforilasa que rompe enlaces alfa 1,4, se detiene 3 residuos antes de aquel residuo de glucosa que se encuentra en el punto de ramificación. Siendo así, actúa la enzima desramificante. La enzima desramificante expresa dos funciones, una función transferasa y una función 1,6 glucosidasa. Mediante su función transferasa, ella rompe enlace alfa 1,4 y transfiere el trisacárido al extremo de la cadena más próxima. En un segundo momento, mediante la actividad glucosidasa, la enzima desramificante rompe el enlace alfa 1,6, liberando glucosa libre. A partir de ese momento, la glucógeno-fosforilasa puede seguir con su actividad de degradación hasta que se va a detener nuevamente unos 3 residuos antes de aquel residuo de glucosa que se encuentra participando del enlace alfa 1,6. Puede ser que en algunas literaturas encuentren se detiene 4 residuos antes del enlace alfa 1,6, porque se refiere al enlace. Otras literaturas dicen la glucógeno-fosforilasa se detiene 3 residuos antes de aquel residuo de glucosa que se encuentra participando del enlace alfa 1,6. Entonces presten atención a la hora de leer, de ir a la literatura. Glucogenólisis es esto y nada más que esto.
la glucógeno fosforilasa cortando o rompiendo enlaces alfa 1,4 y la desramificante que resuelve el punto de ramificación mediante dos funciones, la función transferasa y la función glucosidasa. Chicos, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. ¿Sí? Parece que alguien intentó entrar. Le voy a admitir un poquito. Ah, una sola persona. Ahí. Porque tengo que salir de la presentación. Bueno, seguimos entonces. Se entendió que la glucógeno fosforilasa rompe enlace alfa 1,4 y la enzima desramificante, ella tiene una función transferasa, lo que significa que intrínsecamente ella también rompe un enlace alfa 1,4 para romper, para liberar, mejor dicho, ese trisacárido ya tuvo que romper ese enlace alfa 1,4, transfirió a la cadena adyacente, al extremo de la cadena adyacente y después expresó su función 1,6 glucosidasa. Bueno, esta es la figura que trae el Harper. Nosotros en este momento estamos acá. Glucógeno, que tiene unidades de glucosa, unidas mediante enlace glucosídico alfa 1,4 y en los puntos de ramificación enlace alfa 1,6. Entonces, ¿qué es lo que hace la glucógeno fosforilasa? Ella rompe los enlaces alfa 1,4 e incorpora fosfato inorgánico a las unidades de glucosa libres. Luego, la enzima desramificadora, que expresa la función glucanotransferasa y la función glucosidasa, entonces ella va a liberar glucosa. Esa glucosa no va a estar fosforilada, por eso decimos que se llama glucosa libre proveniente de la enzima desramificadora. ¿Y qué pasa con las unidades de glucosa 1-fosfato? Voy a retroceder un poco acá. Nosotros formamos varias unidades de glucosa 1-fosfato. Bien, entonces, con un poquito más de detalle, acá la primera etapa fue de división fosforolítica, así también se le llama. Entonces, acá tenemos la unidad de glucosa, otra y otra. Entonces, acá tenemos un enlace alfa 1,4, carbono 1 y carbono número 4 de la glucosa adyacente. Entonces la glucógeno fosforilasa rompe el enlace alfa 1,4 y al mismo tiempo incorpora fosfato inorgánico. Como les dije, el fosfato inorgánico es procedente del pool de fosfatos inorgánicos que están ahí disponibles en el citosol. Importante, la glucógeno fosforilasa es dependiente de piridoxal fosfato, que se conoce comúnmente con el nombre de vitamina B6. Las unidades de glucosa 1-fosfato que se generan deben ser isomerizadas a su forma glucosa 6-fosfato para encontrarse en condiciones de ser utilizada. Entonces, acá tenemos un extremo no reductor, que va a pasar por una nueva función de la enzima glucógeno fosforilasa hasta que se detiene el trabajo de la glucógeno fosforilasa cuando aparece un sitio o un punto, mejor dicho, de ramificación. Esta enzima es sumamente importante porque ella es la enzima regulada. Por eso la función de la glucógeno fosforilasa es la que va a limitar el trabajo durante la glucogenólisis. Decimos que ella es la enzima del paso limitante de la glucogenólisis. Bien, solo para destacar nuevamente, esta es una propuesta, una figura que trae el libro de Harper, en donde se muestra la función de la enzima desramificadora. Ella está expresando acá sus dos funciones, como les dije. Cuando la glucógeno fosforilasa se detiene es porque tenemos un punto de ramificación. Entonces, acá en con unas líneas punteadas se destaca la transferencia del trisacárido al extremo no reductor más próximo mediante la actividad transferasa. Y luego, mediante la actividad glucosidasa,
o algunas literaturas le llaman actividad desramificadora propiamente, entonces se rompe el enlace alfa 1,6. Ahí entonces, mediante la función glucosidasa, se hidroliza el enlace alfa 1,6 y se libera glucosa libre. Entonces, como les dije, en la primera etapa, ahí donde trabaja la glucógeno fosforilasa, tendremos varias unidades de glucosa 1-fosfato. Esas unidades de glucosa 1-fosfato, para estar en condiciones de ser utilizadas posteriormente, tienen que pasar por una isomerización. Entonces aquí en esta figura tenemos una representación así bien esquemática de la glucosa 1-fosfato resultante de la glucogenólisis que pasa por una isomerización. Entonces pasa ella de glucosa 1-fosfato ahora a la forma glucosa 6-fosfato. Ese trabajo lo hace la fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa es una enzima de la clase de las isomerasas, la clase 5, y su función es cambiar, en términos sencillos, cambiar la disposición o la ubicación, en este caso la localización del grupo fosfato en del carbono 1 de la glucosa al carbono número 6. Hay un proceso que se cumple durante esa función y también hay una particularidad porque durante el trabajo de la fosfoglucomutasa, ella, como es una enzima que ya está fosforilada, por eso algunas literaturas le llaman fosfoenzima, durante el proceso de catálisis se va a formar un intermediario que se llama glucosa 1,6 bifosfato, que por supuesto va a ser transitorio, por eso lo llamamos intermediario transitorio, para luego generar glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces aquí tenemos a la enzima fosfoglucomutasa destacada, es esta, por eso le llamamos fosfoenzima. Ella ya tiene fosfato en su estructura. Entonces el fosfato va a ser primero transferido a su sustrato, que es la glucosa. Se transfiere al carbono número 6. Este es nuestro carbono número 6. Acá estoy señalando. Ya tiene en el carbono 1 la glucosa, el fosfato, y ahora ella gana un fosfato en el carbono número 6. Entonces, transitoriamente se va a formar el intermediario glucosa 1,6 bifosfato. En un segundo momento, la fosfoglucomutasa va a retirar el fosfato, remover el fosfato que está en el carbono número 1 de la glucosa 1,6 bifosfato y de esa forma ella recupera su estado original. Recuérdense que ella es normalmente una enzima fosforilada. Entonces, cuando ella da su fosfato al carbono 6 de la glucosa 1-fosfato, en algún momento ella debe recuperar ese fosfato. Entonces, ella recupera su fosfato retirando a aquel grupo que está en el carbono 1 de la glucosa 1-fosfato. Entonces, se forma la glucosa 6-fosfato. En otras palabras, podemos decir que la glucosa 6-fosfato nada más es sino una unidad de glucosa que se llevó consigo el fosfato de la enzima, pero a expensas de entregarle el fosfato que originalmente estaba en la posición del carbono número 1. Acá está pintadito el fosfato del carbono 1, que fue entonces removido y de esa forma la fosfoglucomutasa recuperó su fosfato. Bueno, ¿qué pasa con esta glucosa 6-fosfato? Esta reacción de isomerización, ella no es específica de la glucogenólisis. ¿Por qué no es específica? Porque es una reacción que es común a otras vías. Sin embargo, es necesaria esta reacción para que posteriormente la glucosa 6-fosfato sea desfosforilada. Cuando esa glucosa 6-fosfato se isomerizó en el músculo, ella ya entra a la glucólisis para su oxidación. Pero si la glucosa 6-fosfato resultó de una isomerización que ocurrió en el hígado, vamos a suponer en el hígado, se produjo la glucogenólisis,
se formó glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato tiene que ingresar al interior del retículo endoplasmático a través de un transportador. Cuando la glucosa 6-fosfato ingresa a través del transportador allí al retículo endoplasmático, en el lumen del retículo endoplasmático, ella se desfosforila. Una enzima que se encuentra en la membrana del retículo endoplasmático, cuyo nombre es glucosa 6-fosfatasa, ella se encarga de retirar el fosfato de la glucosa. El sitio activo de la enzima se expresa hacia el lumen del retículo endoplasmático. Por eso, cuando la glucosa 6-fosfato ingresa, es que ella puede desfosforilarse, es decir, la fosfatasa le va a desfosforilar y en consecuencia ella queda en la forma de glucosa libre. A través de un transportador especializado, que es un transportador facilitado de glucosa, ella ya en su forma libre es transportada del lumen del retículo endoplasmático al citosol y desde el citosol a través del transportador de glucosa GLUT2 para fuera del hepatocito y en consecuencia al torrente sanguíneo. El fosfato también debe ser transportado al citosol a través de un transportador de fosfato. Ese fosfato puede ser luego reutilizado, es decir, reaprovechado en nuevas rutas de degradación. Entonces, la glucosa, ella puede salir a través del transportador del hígado y a través de la circulación sanguínea, entonces, ir a los tejidos extrahepáticos para satisfacer la demanda de glucosa. Por eso, como les decía, el papel metabólico del hígado es mantener la homeostasia de la glucosa sanguínea a expensas de la degradación del glucógeno almacenado. Entonces, vamos a tener esa función cuando el glucógeno es degradado en el hígado. Si es en el músculo, entonces la glucosa 6-fosfato directamente entra a la glucólisis. Bueno, ¿cómo se regula todo este proceso? Y antes de entrar a la regulación, quiero retornar un poquito a nuestro esquema general. Nosotros estamos en la degradación del glucógeno. Dijimos que la glucosa 1-fosfato se debe isomerizar. La glucosa 6-fosfato puede tomar destinos como la glucólisis, como les dije en el músculo, la ruta de las pentosas fosfato, que es otra posibilidad también de destino que todavía no vimos, pero vamos a ver más adelante. Y si se trata del hígado, entonces la glucosa 6-fosfato debe, como les dije, ingresar al retículo endoplasmático para que la glucosa 6-fosfatasa retire el fosfato y convierta esa glucosa 6-fosfato en glucosa libre. Entonces, esa glucosa libre es transportada a través de GLUT2 desde el interior del hepatocito, desde el citosol, hacia el torrente sanguíneo y a través del torrente sanguíneo a los tejidos extrahepáticos. Bueno, como les dije, glucógeno fosforilasa, ella es regulada, ella es la enzima limitante y su regulación es recíproca con la glucógeno sintasa. La glucógeno sintasa, que es una enzima de la síntesis de glucógeno. Esta regulación recíproca involucra control hormonal. Podemos decir lo siguiente, que las concentraciones de AMP cíclico, concentraciones incrementadas de AMP cíclico, pueden favorecer la actividad de la glucógeno fosforilasa en el hígado. Entonces, glucagón y epinefrina, que están involucradas, son dos hormonas involucradas en el incremento citosólico de AMP cíclico, favorecen la actividad de la glucógeno fosforilasa. Por eso podemos decir que glucagón y epinefrina
promueven la glucogenólisis. Al contrario, la insulina tiene un efecto recíproco. El efecto de la insulina es sobre el AMP cíclico en cuanto a disminución. Entonces, la disminución de los niveles de AMP cíclico significa una inhibición para la glucógeno sintasa. Vamos a ver con detalle ahora esta regulación. Vamos a ir a la regulación recíproca. Con detalle vamos a ver el control de la glucógeno fosforilasa. Bien, como les dije, la enzima limitante de la glucogenólisis es la glucógeno fosforilasa y la enzima limitante de la glucogénesis es la glucógeno sintasa. Bien, entonces aquí este modelo que vamos a enfocar es en el músculo. El modelo que vamos a estudiar es el modelo de control de la fosforilasa en el músculo. Bien, entonces, en el músculo tenemos receptores para la epinefrina, es decir, tenemos receptores para la adrenalina. La membrana del músculo hay receptores para la adrenalina. Cuando la adrenalina se une a su receptor beta adrenérgico, va a ocurrir una secuencia de eventos y entre esos eventos tenemos la activación de una enzima que se llama adenililciclasa. Esta enzima, si no es por la señal hormonal, está inactiva. Solo cuando tenemos una señal hormonal, la enzima se puede activar. Entonces, la epinefrina se une a su receptor beta. Ese receptor le va a activar primeramente a una proteína llamada proteína G y es la subunidad alfa de esa proteína G la que le va a activar a esta enzima que se llama adenililciclasa. Cuando la adenililciclasa está activa, ella expresa su función y produce AMP cíclico a partir de ATP. Por eso les decía que el incremento de los niveles de AMP cíclico favorecen la actividad de la glucógeno fosforilasa y por lo tanto la degradación del glucógeno. Entonces, este es un modelo que estamos viendo en músculo. Bueno, entonces ATP a partir de la función de adenililciclasa se va a convertir en AMP cíclico. El AMP cíclico, cuando está en exceso, se degrada produciendo 5'-AMP y así disminuye su concentración. Eso lo hace una fosfodiesterasa. Pero ahora pensemos en que tenemos una buena señalización hormonal mediada por adrenalina y tenemos muchísimo de AMP cíclico. Ese AMP cíclico le va a activar a una proteína que se llama proteína sinasa A y que también se conoce con el nombre de proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Cuando esa proteína no se liga, no se une a AMP cíclico, ella está inactiva. Cuando se une a AMP cíclico, ella sí se activa. Acá ella ya está activa y ella va a cumplir funciones de fosforilación. Ella lo que va a hacer es fosforilar, pero no fosforila una sola proteína o un solo sustrato. Tiene varios sustratos que fosforilan. Entonces, una vez que la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico se activa, ella va a cumplir su función sinasa. Las sinasas fosforilan. ¿Qué va a fosforilar ella? Ella va a fosforilar, una proteína que se llama inhibidor 1. Esa proteína cuando está desfosforilada está inactiva. Cuando la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico le fosforila a inhibidor 1, a esta proteína llamada inhibidor 1, entonces ella se convierte en una proteína activa. Ella pasa a ser inhibidor 1-fosfato porque gana fosfato a expensas de la hidrólisis de ATP y por actividad de la proteína sinasa dependiente de AMP
cíclico que previamente se activó y pasa entonces a un estado que se llama estado o forma activa. Entonces, el inhibidor 1, cuando está desfosforilado, está inactivo. Cuando la proteína sinasa dependiente de CAM le fosforila a partir de la hidrólisis de ATP, a partir de la hidrólisis ATP, entonces ya pasa a su forma activa. ¿Por qué esto es importante? Porque la fosforilación de este inhibidor va a ser fundamental para inhibir a una proteína que se llama proteína fosfatasa 1. Entonces, así, la proteína sinasa dependiente de CAM le fosforila al inhibidor 1. El inhibidor 1 se activa. El inhibidor 1-fosfato ya activado, como su nombre lo indica, inhibe a una proteína llamada proteína 1-fosfatasa. ¿Por qué necesito que esta proteína 1-fosfatasa esté inhibida? Porque ella desfosforila, las fosfatasas desfosforilan. ¿Pero qué es lo que ella desfosforila? Ocurre que esta proteína, la proteína fosfatasa 1, ella por desfosforilación le inactiva esta enzima que está acá, que se llama fosforilasa sinasa. Cuando esta enzima está desfosforilada, ella está inactiva. Pero ¿cuál es la importancia de esta fosforilasa sinasa? Ocurre que esta enzima, ella, como es una sinasa, cuando está activa en su forma fosforilada, ella es capaz de fosforilarle a nuestra glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa presenta dos estados, fosforilado y desfosforilado. Cuando ella está en su forma fosforilada, ella está inactiva. Cuando está fosforilada, cuando la glucógeno fosforilasa está fosforilada, cuando ella tiene fosfato, ella se activa. Entonces, tenemos la fosforilasa, la glucógeno fosforilasa desfosforilada, inactiva, y fosforilada activa. Cuando ella está fosforilada, entonces ella degrada el glucógeno. Pero para que ella se fosforile, una enzima que se llama fosforilasa sinasa tiene que fosforilarle. Por eso acá ven la flechita que indica que la glucógeno fosforilasa pasa de la forma inactiva a la forma activa. Y esa fosforilación y activación de la glucógeno fosforilasa lo hace esta enzimita que se llama fosforilasa sinasa. Lo que pasa es que la fosforilasa sinasa también tiene que estar fosforilada para poder fosforilarle a la glucógeno fosforilasa. Entonces, nuestro inhibidor, ella le inhibe a la proteína fosfatasa para evitar que la proteína fosfatasa 1 desfosforile a la fosforilasa sinasa que se encuentra activa, porque la fosforilasa sinasa, ella va a fosforilarle a la glucógeno fosforilasa activándola. Nuestra glucógeno fosforilasa entonces se encuentra activa en su forma fosforilada. Ahora bien, otra proteína que también fosforila la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico es la propia fosforilasa sinasa. Cuando yo les decía la fosforilasa sinasa fosforilada le fosforila a la glucógeno fosforilasa y la activa, una enzima tuvo que haberle activado a la fosforilasa sinasa. Entonces, cuando la fosforilasa sinasa está inactiva, es porque ella está desfosforilada. Cuando ella es fosforilada por la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, entonces ella resulta activa. Una otra proteína que también le puede fosforilar y activar a la fosforilasa sinasa
que luego le va a fosforilar a la glucógeno fosforilasa, es una que tiene el nombre de componente de calmodulina de la fosforilasa sinasa. Lo que pasa con esta fosforilasa, que es componente de calmodulina de la fosforilasa sinasa, por eso su nombre es así, ella es sensible a calcio y su función solamente se expresa en el músculo, justamente porque es sensible a calcio. Entonces, para organizar las ideas, la fosforilasa sinasa, ella está en su forma inactiva cuando está desfosforilada. Si ella es fosforilada por la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico, ella pasa a su forma activa. Si ella es fosforilada por el componente de calmodulina de fosforilasa sinasa, ella pasa a su forma activa. Vuelvo a repetir, el componente calmodulina de la fosforilasa sinasa es sensible a calcio. Ella responde a calcio. Por eso, cuando las concentraciones de calcio disminuyen en el músculo, la fosforilasa sinasa pierde su fosfato y pasa de vuelta a su forma inactiva. ¿Por qué es importante que la fosforilasa sinasa esté activa? Porque es ella la enzima que fosforila a la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa, que es la enzima del paso limitante de la glucogenólisis, presenta dos formas. Una, que es la forma desfosforilada inactiva, y la otra, que es la forma fosforilada activa. Entonces, yo necesito primero fosforilarle a la fosforilasa sinasa para que después ella le active por fosforilación a la glucógeno fosforilasa. Entonces, el papel de la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico es dual. Por un lado, puede fosforilar y activar a la fosforilasa sinasa, que luego le fosforila a la glucógeno fosforilasa. Y por otro lado, es fosforilar y activar al inhibidor 1-fosfato para que este inhibidor inhiba a la proteína fosfatasa 1. ¿Para qué? Para evitar que la fosfatasa retire fosfato de la fosforilasa sinasa y en consecuencia la inactive. Si la fosforilasa sinasa es desfosforilada, ella regresa a su estado inactivo y ya no va a poder fosforilar y activar a la glucógeno fosforilasa. Bien, entonces podemos decir que el glucógeno y la epinefrina favorecen la glucogenólisis. En el músculo es la regulación mediada por epinefrina, que es lo que estamos viendo. Y ahora les voy a mostrar una comparación con el hígado. Otro punto importante, la forma activa de la glucógeno fosforilasa es la forma fosforilada. Para fosforilarse la glucógeno fosforilasa y en consecuencia activarse, una enzima llamada fosforilasa sinasa debe activarse previamente también por fosforilación. Vuelvo a repetir que la fosforilasa sinasa puede ser activada por fosforilación por dos enzimas: la proteína sinasa dependiente de AMP cíclico y la calmodulina de fosforilasa sinasa dependiente de calcio. La segunda, esta que es componente de calmodulina de fosforilasa sinasa, ella es dependiente de calcio. Entonces se puede activar la fosforilasa sinasa y ahí ella le puede activar a la glucógeno fosforilasa. Si las concentraciones de calcio disminuyen, la función sinasa de nuestro componente calmodulina de fosforilasa sinasa queda disminuida y no vamos a tener fosforilación de la fosforilasa sinasa para que después ella pueda activar por fosforilación a la glucógeno fosforilasa. Bueno, quiero que presten mucha atención en esta figura. Acá tenemos una regulación en músculo y en hepatocito. Voy a retroceder a la figura. Esta regulación en donde el calcio influye sobre
la fosforilasa sinasa, componente de calmodulina, es en músculo. No tenemos influencia del calcio sobre enzima que pueda fosforilar, que pueda hacer el trabajo de fosforilar y activar a la fosforilasa sinasa en el hígado. Por otro lado, acá en esta figura también se ve el efecto de la insulina. Cuando aumentan las concentraciones de insulina, nosotros vamos a tener, recordemos que la insulina favorece la degradación, favorece la glucólisis, favorece la fosforilación de glucosa. Entonces yo voy a tener mucho de glucosa 6-fosfato. Entonces, como que la insulina promueve el aumento de las concentraciones de glucosa 6-fosfato, la propia concentración aumentada de glucosa 6-fosfato le va a inhibir a la fosforilasa sinasa. Si la fosforilasa sinasa está inhibida alostéricamente por la glucosa 6-fosfato, ella no va a fosforilarle a la glucógeno fosforilasa y por lo tanto la glucogenólisis se va a inhibir. Por eso podemos decir que en el músculo la insulina, a través de su efecto de incrementar las concentraciones de glucosa 6-fosfato, puede inhibir la glucogenólisis, mientras que la epinefrina, ella favorece la glucogenólisis. Bien, acá tenemos una figura en donde por un lado vemos la regulación mediada por adrenalina en el músculo. Entonces va a ocurrir lo que les decía, se va a unir con su receptor, le va a activar a la proteína G. La proteína G, a través de su subunidad alfa, va a activar adenililciclasa, que vimos en la figura anterior. Adenililciclasa va a convertir ATP en AMP. Acá está mencionada la enzima. Entonces yo voy a tener AMP cíclico. AMP cíclico es un segundo mensajero que va a activar a la proteína sinasa A, también conocida como proteína sinasa dependiente de AMP cíclico. Entonces acá ya se activó. La proteína sinasa, ella puede fosforilar a la fosforilasa sinasa. Recuérdense que tenemos también la fosforilasa sinasa de componente calmodulina, que es sensible a calcio. Por eso se dice que las concentraciones del calcio favorecen la actividad de la fosforilasa sinasa. Entonces acá ya se activó y cuando la fosforilasa sinasa está activa, ella le fosforila la glucógeno fosforilasa. Cuando la glucógeno fosforilasa ella está activa, entonces ella va a degradar al glucógeno. Entonces voy a obtener unidades de glucosa 1-fosfato. En el hígado se va a isomerizar, luego se va a desfosforilar y la glucosa va acá. Se va a isomerizar, luego se va a desfosforilar y esa glucosa va a ir al torrente sanguíneo. En el caso de que la degradación de glucógeno haya ocurrido en el músculo, entonces también se va a isomerizar y vamos a obtener glucosa 6-fosfato y va a entrar a ser utilizada en la glucólisis necesaria para la producción de ATP para sostener la contracción muscular. Importante entonces considerar que AMP cíclico va a favorecer la glucogenólisis. Nosotros podemos decir que las concentraciones elevadas de AMP cíclico van a favorecer la degradación de glucógeno. Asimismo, las elevadas concentraciones de calcio van a favorecer y la elevada concentración del propio AMP también puede promover la degradación de glucógeno. Bueno, por otro lado, en el hígado, no en el músculo, en el hígado hay una regulación covalente, como ya les comenté, pero también hay una regulación alostérica. Nosotros sabemos que la regulación covalente es porque la glucógeno fosforilasa va a estar fosforilada, está activa. Está desfosforilada, está inactiva. Eso es regulación covalente. Pero en el músculo también tenemos una regulación
mediada, como les dije, por el incremento de las concentraciones de calcio. Eso no vimos nosotros para el hepatocito, casi para la concentración de calcio que aumenta, la concentración de AMP que aumenta, son favorables para la glucogenólisis. Ahora, en el hepatocito tenemos nosotros una regulación alostérica. Esa regulación alostérica es mediada por las propias concentraciones de glucosa. Cuando nosotros estamos en un estado muy bien alimentado, vamos a suponer que estamos en un estado bien alimentado, y hay elevadas concentraciones de glucosa en el hepatocito, entonces la glucógeno fosforilasa, ella puede ser inhibida por esa glucosa. Entonces es como que sirve como un sensor las variaciones de glucosa para la glucógeno fosforilasa. Entonces vamos a pensar que esta es la glucógeno fosforilasa. Ella acá está fosforilada, fíjense, tiene fosfato, está fosforilada, está activa. Ella tiene unos sitios alostéricos que acá están vacíos. Cuando las concentraciones de glucosa aumentan, y eso va a ocurrir en un estado bien alimentado, post-alimentación rica en hidratos de carbono, entonces esa glucosa que entra al interior del hepatocito puede unirse a estos sitios alostéricos. Cuando se une a estos sitios alostéricos la glucosa, y vuelvo a repetir, eso va a ocurrir en el hígado capta la glucosa, las células hepáticas captan la glucosa, si hay mucha glucosa se une a los sitios alostéricos y desencadena un cambio conformacional en la glucógeno fosforilasa. Ese cambio conformacional expone los sitios de fosforilación de la glucógeno fosforilasa. Fíjense que acá están expuestos digo bien, los fosfatos. Entonces, cuando ante una situación de un estado bien alimentado, rico en hidratos de carbono, nosotros liberamos insulina. Recuérdense que la insulina promueve la desfosforilación, porque el papel de la insulina es promover justamente la actividad de la fosfatasa que va a retirar fosfato de la glucógeno fosforilasa. Entonces, en un estado bien alimentado, la propia glucosa se une a sitios alostéricos, desencadenando un cambio conformacional, se exponen los residuos de fosfato y luego, cuando la insulina señaliza para la activación de la fosfatasa, es llamada también fosfatasa de glucógeno fosforilasa. Entonces ella, la enzima fosfatasa de glucógeno fosforilasa, va a retirar estos grupos fosfatos y la enzima entonces va a pasar a su estado menos activo. Esto va a ocurrir en el hígado. Entonces, en el hígado hay regulación alostérica mediada por glucosa, pero en el músculo hay regulación alostérica mediada por glucosa 6-fosfato. Recuérdense que les mostré acá, solo que la glucosa 6-fosfato no se va a ocupar de inhibirle a la glucógeno fosforilasa, sino que ella le va a inhibir a la fosforilasa sinasa, que es la enzima que se encarga de fosforilarle a la glucógeno fosforilasa para luego activarle. En el hígado es directamente la glucosa la que le inhibe alostéricamente a la glucógeno fosforilasa, favoreciendo la expresión de los fosfatos para que después puedan ser removidos por la fosfatasa correspondiente, la fosfatasa de glucógeno fosforilasa. Bueno, esta es una figura que tuvieron que haber visto cuando analizaron sobre la regulación de la glucógeno sintasa. Es solamente para mostrarles un poquito que es parecido, pero importante, cuando la glucógeno fosforilasa está fosforilada, ella está activa y se favorece la glucogenólisis. Contrariamente, cuando la glucógeno sintasa está
fosforilada, ella está inactiva. Y ella puede ser fosforilada por varias enzimas. Está la fosforilasa sinasa, la proteína sinasa dependiente de CAM, la sinasa de glucógeno sintasa, la proteína sinasa dependiente de calmodulina. Todas estas son enzimas que pueden fosforilarle a la glucógeno sintasa e inactivarle. Acá la flechita es al contrario. Se fosforila, se inactiva. Entonces, lo esencial, glucógeno fosforilasa, fosforilada, activa. Glucógeno sintasa, fosforilada, inactiva. En una regulación recíproca específica. Bueno, hasta acá terminamos con lo que estaba pendiente de metabolismo del glucógeno. ¿Está bien? Bueno, ¿qué les parece si hacemos unos 15 minutos? Justito tengo 2:47. Hacemos 15 minutos y después retornamos. ¿Les parece? Está bien, profe. Dale, profe. Bueno,